Así es, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo y queremos invitarlo a este momento tan delicioso, enviándoles un saludo muy especial. Reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda la mente y el corazón en el santo nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Reciban esa paz que proviene de Dios, que nos da directamente Dios a nuestros corazones, porque Él dice, mi paz les dejo. Entonces recibámosla, ¿verdad? Recibamos esa paz en medio de lo que estemos pasando, ¿verdad? Bueno, y aquí los queremos invitar nuevamente a un rato bien delicioso, a un banquete. Esto es una comida que Dios mismo nos ofreció. Y Él nos dijo cuando vino que tenía una comida, que cuando comiéramos esa comida, bueno, nos enseñaría cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Y así ha sido desde el día que recibimos al Señor Jesucristo en el corazón y recibimos el bautizo del Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces queremos compartirles hoy un tema maravilloso. Como les había hablado un poquito sobre el Espíritu Santo de Dios que día, entonces vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo de Dios? Bueno, miremos la palabra, porque ¿cuál es nuestra fuente de verdad? Dios mismo, el Señor Jesucristo y su palabra es nuestra fuente de vida para todo, ¿verdad? Entonces, hoy les vengo a compartir esta palabra tan maravillosa que es nuestra fuente de verdad, que es la Biblia, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que Dios nos dejó su santa palabra y el Espíritu Santo de Dios testifica en nuestros corazones de esta verdad. Entonces, miren lo que dice en Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para ahora fuese manifestado a Israel. Por eso vine y yo bautizo con agua. También dijo Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así es. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Confirma lo que aconteció. Dice Lucas 3:21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿quién habló? Nuestro Abba Padre, ¿cierto? Ahí está el Padre, el Hijo se estaba bautizando y se derramó el Espíritu Santo de Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad, ¿verdad? Ahí se está manifestada la Trinidad. Entonces, ahí el Señor nos comenzó a contar las cosas tan grandes y maravillosas del reino de Dios y su justicia que vino y nos vino a mostrar aquí a su pueblo que creyó en él, ¿verdad? Entonces, sigamos aquí en Juan 16. Miremos aquí Juan 16. Aquí está. Juan 16 del 7 al 14. Mira. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Se dan cuenta? Que
cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, Él nos dio la promesa que Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Ahí se está confirmando y afirmando y reafirmando que el Espíritu Santo viene del Señor Jesucristo. Así como nuestro Abba Padre derramó el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo, ahora el Señor Jesucristo tiene esa unción y esa autoridad, porque todo le fue dado al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo? Para bautizarnos con el Espíritu Santo de Dios. Y Él dice, me conviene que yo me vaya para que les envíe el Consolador. Dice, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Miremos lo que pasó cuando aquí en Juan 1, un momentico, devolvámonos aquí a Juan 1, lo que dice que cuando él dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y aquí nos describe Juan cómo da testimonio de que la luz vino a este mundo. Él vio, el Señor Jesucristo le mostró a Juan y le puso como para que diera testimonio de que la luz venía a este mundo, que era el Señor Jesucristo. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todas las cosas fueron creadas por el Señor Jesucristo. Todo fue creado por Él. Lo que existe en el universo, en la tierra, todo fue creado. Esta tierra, el universo, todo le pertenece al Señor Jesucristo. Nosotros fuimos creados por Él. El varón fue creado por Él. El hombre fue creado por Dios y la mujer fue creada por el Señor Jesucristo, como Él ya nos explicó cómo nos creó, que sacó de la costilla del varón y creó a la mujer. Entonces es hombre y mujer, Dios nos creó. Entonces dice que aquella luz, dice, verdadera alumbraba a todo hombre, y dice, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ve? Por eso dice aquí que convencerá al mundo de pecado, porque dice que por cuanto no creen en mí. Él venía a hablar sobre el reino de Dios, su justicia, Dios mismo hablando, porque el Señor Jesucristo era Dios mismo. Entonces vemos cómo el Señor nos muestra aquí lo grandioso de que Él dice que nos enviaría al Consolador. Dice, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es pecado, ¿ve? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando ya Él vino a mostrarnos su grande amor, hizo el sacrificio en la cruz, resucitó al tercer día y subió y nos envió la promesa del bautizo del Espíritu Santo. Y ya no lo veríamos más, pero dijo que no nos dejaría huérfanos, que nos dejaría el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Entonces dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás ya ha sido juzgado. Dios dice en su palabra que el lago de fuego y azufre, ahí será encadenado Satanás, será echado al lago de fuego y azufre con sus demonios. Un solo ángel bajará con la cadena y lo encadenará en el lago de fuego y azufre. Entonces, ese juicio ya se hizo para Satanás. Satanás ya está derrotado, exhibido y destruido por el Señor Jesucristo. Por eso Dios nos dice que estudiemos la palabra, porque el Espíritu Santo nos revela la palabra y nos dice cómo hacer, cómo resistir al diablo, y nos da sabiduría en la palabra y nos dice que esta palabra es la espada del Espíritu, y nos dice cómo resistir al diablo, cómo dice que haciendo el bien destruiremos el mal. Entonces, practicando este bien que Dios nos enseña, nos está enseñando Dios
que el bien es Él, que el bien, el camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo va a testificar a nuestros corazones de esta verdad. Entonces, el Espíritu Santo viene del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Dice: aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guiará y nos mostrará todo lo que es verdad. Todo lo que es verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Ahí está confirmando Dios que el Espíritu Santo sería enviado a nosotros. Y Él nos ha explicado cómo enviar el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, volvamos aquí a Lucas 4. Vamos a leer Lucas 4, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo, después de que Él fue bautizado, dice... Póngale, esta es una profecía, yo se las he compartido anteriormente, que está en Isaías, donde Él dice que enviaría, que vendría el Salvador y que derramaría su Santo Espíritu en toda carne. Y vendría y el Salvador haría las cosas grandiosas que hizo, que ya sabemos en la palabra de Dios, y por eso tenemos que ser sabios en la palabra, y que el Espíritu Santo testificaría en nuestros corazones. Entonces dice aquí, en Lucas 4:17, dice: el Señor Jesucristo entró dice, vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró a una sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto este libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué pasó? Ahí se estaba cumpliendo la profecía que se había dicho en el libro de Isaías hacía como más de 600 años atrás, y se cumplió ahí. Y ahí estaba el Señor Jesucristo hablando de eso, y estaba el Espíritu Santo en Él. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? Así como dice aquí la palabra, libertaba a los que estaban cautivos. Por ejemplo, cuando libertó al ganadeno, vivía el ganadeno entre tumbas, el endemoniado, y el Señor fue y lo encontró allí y lo liberó. ¿Y qué hizo el ganadeno después de que Dios lo liberó y rompió las cadenas que lo ataban a esa vida que tenía él? Entonces, ¿qué hizo? Quedó completamente free and liberado el ganadeno, y quedó, dice la palabra, que quedó con la sound mind, con la mente completamente en sus 5 sentidos, mirando al Señor Jesucristo y dándole gracias y diciéndole que le permitiera que el ganadeno siguiera al Señor Jesucristo, porque estaba agradecido de todo lo que hizo. Entonces vemos que lo libertó, dio vista a los ciegos, ¿sí? Poner en libertad a los que sufrían, a los oprimidos, y a predicar, a mostrarnos las buenas nuevas, el evangelio, esta palabra que es la comida del alma, que es una carta de amor que Dios nos da. Es cuando uno abre la Biblia, es el puro amor de Dios mostrándonos su verdad, mostrándonos todo lo que hacía, cómo respondía, cómo pasaban las cosas después de que se escuchaba la intervención del Señor Jesucristo en cada situación, en cada historia. Entonces, el Señor Jesucristo estaba testificando de que Él es
de lo que él hacía, estaba haciéndolo, estaba lleno del Espíritu Santo y estaba también en esos momentos prometiendo la promesa del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo verdaderamente nos dijo y nos enseñó esto tan maravilloso. Donde está el Espíritu Santo de Dios, recordemos que hay libertad para amar a Dios, hay libertad para leer su palabra, hay libertad para orar, hay libertad para verdaderamente venir al arrepentimiento por el pecado. Por eso esto es muy importante, que conozcamos que el Espíritu Santo viene del Señor Jesucristo. Él lo dice en su palabra y Él nos lo prometió. Miremos lo que dice aquí en Efesios, cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios. Miremos en el libro de Efesios, como dice aquí su palabra, que se lo he compartido. Dice, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esta palabra que son las buenas nuevas de salvación, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en el Señor Jesucristo y en todo lo que Él dice, que verdaderamente nos perdona, nos salva, y hizo su sacrificio, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando escuchamos esta verdad que nos hace libre, porque al recibir esas buenas nuevas de salvación, porque de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque recordemos lo que nos dice el Señor aquí en Juan 1 nuevamente, donde Dios dice que los que creyeron, ¿sí? Entendamos esto muy bien, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando creemos en Él, en el Señor Jesucristo, lo recibimos en el corazón, nos arrepentimos por el pecado. Tenemos que arrepentirnos por el pecado, porque los pecados que cometimos los llevaron a la cruz al Señor Jesucristo. Entonces, Él dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, porque en Romanos 10:9, la palabra dice que el Señor Jesucristo, aquí Romanos 10:9 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Está todo escrito en la palabra. Por eso es muy importante creer, amar, recibir, dejarnos amar por Dios, recibir esta palabra, recibir esta sabiduría. Para estos últimos tiempos necesitamos saber leer la palabra muy bien, leer el libro de Efesios. Estos son unos tiempos, los últimos tiempos, y Dios dijo que nos teníamos que estar preparados, no perdernos por falta de sabiduría. El Espíritu Santo de Dios lo prometió, y Él prometió derramarlo en toda carne, y Dios lo ha hecho desde el primer día que envió el bautizo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Señor ha derramado su Santo Espíritu y lo sigue derramando. El Espíritu Santo está sosteniendo al pueblo de Dios. El Espíritu Santo está deteniendo que este mundo no se vuelva
como algo malo, terrible. El Espíritu Santo está obrando en cada corazón y nos está llamando, te está llamando. Ven y recibe el bautizo del Espíritu Santo. Ven al arrepentimiento por el pecado. El Señor quiere salvar tu alma. Dice en el Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Para vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Verdad que esta es una verdad? Cuando recibimos al Señor Jesucristo, Él viene y nos hace morada de Él. Lo recibimos en el corazón y nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Así es de que yo los invito a que reciban al Señor Jesucristo en el corazón y reciban el bautizo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo hacemos? Pues nos vamos a arrepentir por el pecado. Repitan esta oración conmigo, a que hagan esta oración conmigo y repitan conmigo. Querido Señor Jesús, Padre Santo, yo sé, Señor Jesús, que moriste por mi pecado en la cruz. De verdad yo creo que tú eres el Hijo de Dios y, Señor, que resucitaste entre los muertos, y yo tomo hoy la decisión, Señor Jesucristo, de arrepentirme de todos mis pecados delante de tu presencia, y te ruego y te suplico que me perdones todos mis pecados, que me laves con tu santa sangre, y te abro mi corazón. Ven a vivir a mi corazón, Señor Jesucristo. Salva mi alma, hazme esa nueva creación en ti, Señor Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Lávame y límpiame con tu santa sangre, Señor, y bautízame con tu Santo Espíritu, Señor. Yo creo que lo que hiciste en la cruz fue para salvarme, sanarme y darme esa vida eterna, Señor. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador, que eres el Hijo de Dios y que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado a la derecha de Dios Padre. Y, Señor, te recibo en mi corazón, Señor, y gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Es que así es. Y si hiciste esa oración conmigo, recibiste al Señor Jesucristo, entonces, así pasó. El Señor Jesucristo vino a vivir a tu corazón, y ahora que eres familia de Dios, eres la familia de Dios, y tu corazón es morada de Dios en espíritu. Ahora eres un hijo, que eres un hijo amado, aceptado, bendecido. Y para que conozcas toda esta verdad, te invito a que estudies la palabra de Dios, que si no tienes una iglesia, encuentres una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y porque necesitamos tener este conocimiento de Dios, y el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a conocer cosas grandes y ocultas que no conoces, que no conocíamos, y ahora damos testimonio de que Dios es un Dios verdadero. Es maravilloso poder compartir estas buenas nuevas de salvación. Este es un evangelio maravilloso, así que los invito a que conozcan el Dios que nos salva, el Dios que nos perdona, que nos lava con su santa sangre y que nos prometió la vida eterna y andar con nosotros todos los días de la vida. Así es de que los invito a que conozcan de Dios estudiando la palabra y teniendo una comunión con Él, porque ahora Dios quiere que tengamos una comunión con Él todos los días, que lo conozcamos. Dice Efesios que nos enviará espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, y vamos a conocer más el Espíritu Santo de Dios.
En la próxima grabación les vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Entonces, los invito y los bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén.